Bueno, hermanos, como les decía, vamos a comenzar por lo menos después de la historia de más o menos doctrinas que han estado atacando la iglesia desde la iglesia primitiva, pensando cómo Juan, el mismo discípulo de Jesús, apóstol también, atacaba algo que se llamaba el gnosticismo y luego fuimos avanzando y como que la intención no era ser exhaustivo en todas las doctrinas heréticas que han pasado, porque si no vamos a estar, pero era algunas que nos eran relevantes, que se están repitiendo y de maneras distintas. Entonces, finalmente queremos es buscar eso, ¿no? Y a la luz de doctrinas que también se infiltran de una manera muy sutil y que quisiéramos atacarlas también, como la iglesia lo ha hecho con la palabra de Dios, no de una manera subjetiva, no de una manera airada tampoco, sino con la palabra de Dios y siendo fieles a esto, ¿no? Entonces, no tengo hoy presentaciones para pasarles allí, pero podemos seguir tomando nota y escribirles, pueden ir escribiendo. Y quiero hablar hoy específicamente acerca del monergismo. Si quieren escribirlo, monergismo, como para que lo tengan y lo puedan seguir creciendo en esto. Y quiero hablar del monergismo y la santificación, pensando en distintas formas en cómo se puede usar, ¿no? Básicamente, simplemente quiero desglosar la palabra. Es una palabra técnica, no quiere decir que está la palabra en la Biblia, pero básicamente lo único que quiero es que entendamos que estos términos nos ayudan a entender ideas y teologías un poco más profundas, ¿no? Hay una frase que también usamos como el ordo salutis. ¿La han escuchado? Ordo salutis significa el orden de la salvación. ¿Eso está en la Biblia? No, pero los reformadores, los teólogos, lo que nos ayudan es a organizar, sistematizar, es como decir, meten toda información y las organizan para que sea un poco más fácil y masticable para nosotros, los de carne y hueso. Entonces, el ordo salutis, por ejemplo, pensando en un término bien técnico, es como Dios obra en la salvación y lo intenta organizar en un orden, podríamos decir. Pensando en Romanos 8, el Señor nos eligió desde la eternidad pasada, nos justificó y nos adoptó, y quizás todo suceda en el mismo momento. Se entiende la idea, ¿no? Pero finalmente quiere darle un orden como para que nosotros lo podamos entender de alguna manera, ¿no? Ahora, el monergismo no necesariamente, de nuevo les digo, no está en la Biblia, pero la idea sí está. Y quiero comprobarles esta verdad. Y quiero ver cómo esto es negativo en algunos aspectos de nuestra vida y en este caso en la santificación, ¿no? Entonces, el término monergismo viene de la palabra del griego monos, que significa solo, y ergón, que significa trabajo. Entonces, no parece para nada lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero la separación es un trabajo solo o uno solo trabaja. ¿Se entiende un poco la idea? Ahorita voy a seguir ampliando. Es la doctrina, nosotros podemos aplicar el monergismo y como iglesia reformada creemos fervientemente y aseguramos que la salvación es monergista. ¿En qué sentido? Abramos nuestras Biblias en Efesios 2:8, por favor. Y quiero simplemente comprobarles esta verdad. Efesios 2:8. Es un pasaje para algunos conocido, para otros quizás no tanto, pero finalmente la palabra sigue siendo luz cada vez que la abrimos. ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Hay un micrófono dando vueltas por allí. Gracias, Joaquín. Lo pueden acá, por favor. ¿Se lo acercas a Mirta, porfis? Efesios 2. Amada, ¿puede leer el 8 y el 9? El 8 y el 9 también, por favor, ¿sí? Efesios 2, 8. Y 9. Porque por gracia habéis sido salvados
por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, amén. Si nosotros vamos un poquito antes de Efesios 2:8, nos está diciendo que no solamente es un don, sino que nosotros estábamos, ¿qué dice Efesios? Puntualmente en esta verdad, muertos. Ahora, nosotros éramos un cadáver y el Señor llama y da vida a ese cadáver. Si yo le pido a un cadáver como yo era espiritualmente, finalmente por causa del pecado, Efesios 2:1 dice, Él dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás, dice Efesios, ¿no? Pero Dios, ahí es donde viene ese glorioso pero, que rico en misericordia, ¿qué hace con ese cadáver? Lo llama y le da vida. ¿De quién es la obra? Solo de Dios, pensando en el monergismo. Es un trabajo, es una obra de Dios. Y justamente en el 2:8 está diciendo, no es porque ustedes lo hicieron, es porque Dios por gracia les da ese don para que puedan hacerlo. Entonces el monergismo, creemos que la salvación es absolutamente monergista, en el sentido de que solamente Dios obra. Ahora, hay doctrinas que no quiero llenarles de muchos conceptos, pero el contraste de monergismo, ¿alguien sabe cuál es? ¿Lo han escuchado alguna vez teológicamente por ahí? Sinergismo. Ahora, es como una cooperación. Trabajo solo y coopera. En la salvación no hay una cooperación, porque yo estoy muerto en mis delitos. Yo estoy muerto absolutamente, ¿no? Lázaro no tenía fe, él estaba podrido. ¿Qué hace el Señor? Por gracia da fe para que resucite. Es una idea muy clara. Cuando el profeta Ezequiel, el Señor le da una palabra a Ezequiel y le dice, habla. ¿A qué? ¿Se acuerdan de Ezequiel? A los huesos secos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Quieren buscarlo? Simplemente para que veamos esto. Ezequiel 37. Antiguo Testamento, página... Yo tengo la página 885. Ezequiel 37. El Señor le está diciendo, por medio de un profeta, por medio de la palabra de Dios, a un hombre. ¿Está lloviendo? Le está diciendo a un profeta que hable a un valle con huesos secos. Y aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Y lo que está diciendo, leámoslo juntos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso sobre un valle que estaba lleno de huesos secos. Él me hizo pasar de alrededor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo del hombre, ¿vivirán esos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, les cubriré la piel y les pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Entonces, ¿qué hace el profeta? Obedece y dice, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré que habían tendones sobre ellos, creció la carne y la piel cubrió, y no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza, espíritu profetiza, el Hijo del Hombre. Y básicamente lo que estamos viendo acá es la realidad de nuestra vida espiritual. El Señor, cuando habla
por medio de un hombre, porque no es la palabra del hombre, sino Dios le está diciendo, habla lo que yo te quiero decir. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros. La palabra de Dios hablando y dando vida, en algún momento lo hizo y nos trajo vida a cada uno de nosotros. Y empezaron esos huesos espiritualmente pensando a unirse y a dar vida y poner espíritu. Y otro profeta dice finalmente que teníamos un corazón de piedra y él ha puesto uno de carne, que ahora vive. Y es el Señor el que ha hecho eso en nosotros. Entonces nosotros creemos absolutamente que si cuando la palabra dice muerto, es porque estábamos muertos. No podíamos actuar. De nuevo, hay doctrinas que enseñan sobre la salvación, que hablan acerca de que hay una participación, una coparticipación. Dios hace el 99%, yo tengo que actuar en el 1%. No, estoy muerto, no puedo actuar. ¿Por qué Dios habla acerca de esto? Porque las doctrinas de la gracia nosotros las enseñamos, porque le dan toda la gloria a Dios. Efesios 2:8. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Dios es el único que se lleva la gloria en este sentido acá, en nuestra salvación y en todos los sentidos, ¿no? Él nos vivificará cuando estábamos nosotros espiritualmente muertos. La fe es un don de Dios que da a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos. Entonces, en ese sentido, la salvación, recuerden los términos, salvación entendemos que es totalmente monergista, porque solamente Dios actúa por medio de su poder, da su espíritu. Entonces ahora nosotros vivimos y entendemos, nosotros vemos esa realidad, ¿no? Alguien decía, yo no quiero que esto se convierta en una clase de salvación, de soterología, el término, sino que para ilustrar un poco esta imagen, pero alguien decía, nosotros éramos como, ponemos, Sujel Michelén habla de esto en un libro que hacemos en la premembresía, y dice, vos pones a un buitre de un lado y pones una palomita de otro lado, y al otro lado pones una rata muerta y pones un poco de maíz. Naturalmente, ¿cómo van a actuar estos dos animales? La rata, el buitre va a comer la rata porque es su naturaleza, la palomita va a comer. Nosotros no somos la palomita, nosotros somos los buitres, que naturalmente, por causa del pecado, por causa de la depravación total del hombre, nacemos pecadores, comemos naturalmente. Es lo que naturalmente nos lleva a nuestros corazones y nuestra carne. Y Efesios lo que está diciendo, nosotros vivíamos complaciendo los deseos de la carne y viviendo a la luz de eso, por eso éramos hijos de ira. ¿Qué hace el Señor? La palabra tampoco es inspirada, pero Él dice, nos palomiza. Ahora tenemos los ojos abiertos, vemos la realidad, ya no somos esclavos de este pecado, del pecado, pero la realidad la tenemos ahí todavía, está la rata muerta y está el maíz. ¿Qué hace el Señor? Regenera y vamos y comemos el maíz ahora. A veces le pegamos el picotazo, porque todavía a la rata, porque todavía no hemos sido glorificados. ¿Y eso cómo le llama la Biblia? Santificación. Es el proceso que el Señor nos está haciendo más semejante a Él. Pero eso sucede mientras estamos acá, vivos, mientras estamos todavía en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Y en innumerables pasajes el Señor dice, la palabra de Dios finalmente es para que nosotros crezcamos a la estatura. Timoteo, Efesios, Tito nos está hablando de esas verdades. ¿A qué estatura? A la perfección de Cristo. ¿Esto sucedió ya? ¿Alguno ya llegó a esa estatura? No, no quiere decir que vamos a buscar quién es el que está más cerquita. De nuevo, eso en la iglesia no existe, buscar simplemente quién ha estado más años o es más sabio, sino que el Señor obra como Él quiere. Finalmente, y Él capacita. Hay veces personas que recién se convierten, hacen muchas más cosas, quizás de personas que llevan 10 años todavía tomando leche. El proceso de santificación es un poco más lento para ellos, como lo fue para Corintios, pero finalmente Dios hace como Él le plazca, ¿no? ¿Alguien puede, pensando en esto, abrir y leer, por favor, una persona, Romanos 8:7? Romanos 8:7. ¿Quién levantó la mano?
Miguel. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Amén. Está resumiendo un poco lo que estamos hablando, ¿no? La carne no puede hacer lo que finalmente la ley exige. Por eso necesitamos un mediador. Por eso necesitamos alguien que nos ayude, que nos salve. Porque naturalmente, Romanos dice una y otra vez, nadie quiere, nadie puede, nadie desea naturalmente buscar a Dios. Estamos ciegos como el buitre comiendo porque nuestra naturaleza finalmente nos lo dice. Entonces Dios actúa y da vida a cada uno de nosotros. Entonces la salvación es absolutamente, entendemos bíblicamente, monergista en ese sentido. No quiero que se vayan con el término simplemente. Ahora, ilustro esta imagen porque muchas doctrinas erróneas han confundido la salvación con la santificación. Y por eso quiero hablar como el monergismo, en donde sí debe actuar, donde podríamos pensar de que quién obra y quién actúa en cada obra, ¿no? En cada suceso de nuestra vida. Después de que el Señor nos da vida, nosotros tenemos finalmente la palabra de Dios. Antes, ¿qué hacíamos? Leíamos, pasábamos hojas y pasábamos hojas, no entendíamos, no éramos finalmente, como Corintios dice, naturales y espirituales. Por mucho que intentáramos, hasta que el Señor se reveló a nosotros, no podíamos hacerlo. Ahora lo tenemos, pero ahora de repente tenemos imperativos en la Biblia que dicen, hagan, dejen el pecado, renuncien y vístanse. Y son imperativos, son verbos. ¿Ustedes conocen los verbos imperativos? ¿Cuáles son? ¿Algún ejemplo de algo que pueda ser un imperativo? Oír. Oíd. Mandatos, son órdenes que el Señor da. ¿A quién? Esas órdenes. ¿A muertos? No, porque no las va a poder obedecer. A vivos, porque justamente el Señor nos ha dado ahora entendimiento. Y esos mandatos finalmente nosotros estamos llamados a obedecer esas verdades. ¿Solos? No, en la potencia de Dios nos ayuda. Entonces, es simplemente para que entendamos esta diferencia. El monergismo en la salvación es que lo creemos, pero no en la santificación. ¿Por qué? O no solo, quiero agregar también esa verdad, porque nosotros ahora, este pasaje es muy, muy concreto porque está hablando de que finalmente el Señor está obrando en medio de nosotros. ¿Alguien puede, por favor, leer Filipenses 2, 12 y 13? ¿Alguien que no haya leído? Así vamos pasando por todos. Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Alguien puede hacer una paráfrasis, hablar acerca de esto, de este pasaje? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ven? Yo veo que muchos lo están siguiendo. ¿Qué pueden resaltar de este pasaje? Haciéndole un pequeño estudio. ¿Dónde ven los imperativos? Ya que dijimos que hay imperativos. Ocúpense, ¿no? ¿Qué más? Bueno, finalmente el 12 y el 13, quizás no. ¿Hay más imperativos? Que cumpla, bueno, eso es más un descriptivo, pero lo que le está mandando a la iglesia es que se ocupen, ¿no? ¿De qué? Con temor y temblor es el resultado de, o el medio cómo deben hacerlo, ¿no? Pero ¿de qué deben ocuparse?
de la salvación. Está hablando de ocúpense de una salvación que el Señor ya les dio. No están diciendo gánense en la salvación. Están diciendo ustedes ya son salvos. Ocúpense de esa salvación, en esa gracia que el Señor nos ha dado. Finalmente, lo que está diciendo es, solamente recordarles, si están tomando nota, la regeneración, Dios solo actúa. El hombre está muerto, finalmente Dios lo vivifica, ¿no? La justificación, Dios declara justo al injusto, al pecador, solamente por la base en que Cristo murió por él, ¿no? El veredicto es que le da fe y es un don de Dios, ¿no? Pero en la santificación, y podríamos hablar de la cooperación, el creyente, ya creyente, actúa activamente ¿con quién? Con Dios, con el Espíritu Santo de Dios que el Señor ha depositado en medio de nosotros. Nosotros estamos muertos, y fíjense en Ezequiel 37 que decía, profetiza y pone espíritu. No solamente puso un zombie, sino que da vida y da su santo espíritu, y finalmente por medio de ese espíritu es que nosotros podemos actuar en la potencia que el Señor nos da. Potencia, uso ese término porque la Biblia lo da, ¿no? En el poder de Dios podemos hacerlo, porque si no, no se puede hacer. Un pastor decía, el cristianismo no es difícil, el cristianismo es imposible. ¿Por qué? Si no estás vivo, es totalmente imposible. ¿Por qué uno puede vivir a la luz del Evangelio? Porque Cristo está en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros amamos entonces lo que Dios ama, y nosotros entendemos la palabra y decimos, Señor, ayúdame a poder actuar y lo que dice. Por eso entendemos que estamos escondidos en Cristo, justamente, ¿no? Entonces, tanto lo que está diciendo en el verso 12, ocupaos, ese imperativo, esta responsabilidad humana, no es de Dios, ya Dios cumplió lo suyo, pero implica, ¿qué implica ese ocuparse? Es muy amplio, podríamos hablar de muchas cosas, pero podríamos pensar en algún esfuerzo, en alguna disciplina, en obediencia, y vamos a ver en las próximas clases algo que le llama la historia, le llamamos medios de gracia que el Señor ha dado para poder a aplicar estas verdades, ¿no? Como la oración, como la palabra, los sacramentos, la comunión. Todo esto Dios lo provee para que nosotros vivamos a la luz de esta santificación, de este crecer. La santificación básicamente significa asemejarnos más a Cristo. Cada día más que pase, un cristiano debería asemejarse más a Cristo. Si un cristiano está igual o peor, posiblemente la primera palabra está mal, no es cristiano. Si alguien hace cosas de cristiano y sigue igual, bueno, no es cristiano. Quizás no hay vida todavía. Quizás está actuando, imitando, quizás está haciéndolo, pero finalmente no hay fruto. Lo que Dios hace, Filipenses en este mismo pasaje dice, yo voy a cumplir y voy a completar lo que comencé, ¿no? Corintios también empezó de esa manera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezamos la serie de Corintios? El Señor dice, todo lo que finalmente el Señor va a hacer, lo va a hacer hasta el final con esta iglesia. Parece que no, pero lo va a hacer. Y en medio de nosotros también pareciera, ¿no? Uno dice, ¿cómo? Si ustedes vieran mi vida hace 10 años, 20, no, 15 años, o si ustedes vieran su vida quizás antes, uno dice, esta persona no es regenerable, pareciera que no, pero el Señor hace lo que Él le plazca finalmente, ¿no? Entonces no es el 50% de Dios en la salvación o el 1%, pero tampoco podríamos pensar de que en la santificación yo coopero 50 y Dios 50, no, Dios hacemos juntos prácticamente el 100%, porque por gracia el Señor nos ayuda activamente, gozosamente. Finalmente esto es lo que nosotros creemos. ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Levantaste la mano? ¿Te arrepentiste? Sin duda, sí. Así es. Entonces alguien se puede llevar el orgullo y decir, yo hice esto. No, pero el Señor puso el querer en vos para hacer eso, ¿no? Y cualquier cosa que podamos pensar, pensando en la salvación también. Ahora,
es algo simplemente lógico. Yo no voy a poder actuar si yo no tengo el Espíritu Santo. Entonces, tampoco en la santificación decimos que nos llevamos el crédito de la santificación. No, es Dios el que se va a llevar toda la gloria siempre, porque Él nos capacita, nos dio su Espíritu Santo para que nosotros haya convicción, para que haya arrepentimiento. Pero ¿de qué nos vamos a arrepentir si no sabemos? Bueno, Dios nos reveló, nos da su Espíritu Santo para que entendamos y por lo tanto actuemos, ocupándonos de la salvación. Es uno de los pasajes quizás más conocidos, hay muchos y podemos seguir hablando de esto, pero finalmente lo que queremos es tener convicciones de esto. No se considera herejías pensando en este sentido, pensando en el monergismo, en la santificación, pero definitivamente son errores doctrinales muy graves que traen consecuencias graves para la iglesia, ¿no? Entonces tenemos que atacarlas. Como toda la iglesia, como ustedes vieron en la escuela bíblica, cada época atacó con la palabra de Dios cada uno de los movimientos. Y algunos de esos movimientos, como ustedes recuerdan el movimiento de Keswick, que lo que estaba diciendo es que finalmente están los cristianos carnales, los cristianos espirituales, y en algún momento el Señor los va a santificar y lo que tienen que hacer es quedarse quietos, ¿no? Quédate quieto, el Señor va a actuar. Entonces, en ese sentido, estas personas están buscando que la santificación sea monergista. ¿Se entiende esa idea? Solamente quiero aclarar. La salvación es monergista, pero están queriendo decir que la santificación solo Dios actúa. Pero ahí es donde nace este famoso quietismo. Yo no tengo que hacer nada. Yo no voy a hacer nada. Y finalmente vuelve a cristianos pasivos, cristianos que no hacen porque están esperando que en algún momento llegue el nirvana y como si fuera un nirvana básicamente, pero cristianos perezosos, sin fruto, niños posiblemente, si son cristianos finalmente, no lo sabemos, pero Luis estuvo dando el año pasado la serie entera de Gálatas y pensemos en un pasaje sumamente conocido y que nos ayuda para esta verdad. Segunda Santiago 2, en realidad 26, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin ¿qué? Sin obras está muerta. Si un cristiano no tiene fruto, no se mueve, finalmente eso es un fruto de que no es un cristiano. No sé, se entiende un poco la idea, ¿no? Finalmente no está mostrando de lo que es. Un verdadero cristiano tiene que cambiar. Un verdadero cristiano tiene que dar fruto, porque justamente el Señor está en medio de ellos y cambiando, y es este falso misticismo de estas doctrinas tan dañinas para la iglesia, donde esperan una segunda bendición, un segundo bautismo donde vas a ser santificado. Pero mientras tanto, quédate quieto. Y el pecado no importa porque finalmente la carne es carne y va a volver a la tierra y el espíritu va con Dios y el alma, bueno, porque separan también todo esto, ¿no? Pero eso sin duda son errores graves doctrinales que suceden, que están sucediendo y que también de nuevo se han querido meter de distintas maneras. Esto ya sucedió hace muchos años, ya fue atacado y últimamente también se sigue hablando de otras maneras, ¿no? Pero básicamente es poder hablar un poco de eso, ¿no? Los padres de la iglesia, la Edad Media, atacaron estos errores donde hablaban de que la santificación sinergista que monergista, actúa solamente Dios, finalmente las atacaron y nosotros deberíamos pensar en esta verdad. ¿Se entiende lo que estamos intentando transmitir? Porque vamos a ir por partes, vamos a hablar justamente en toda la serie de cómo nosotros podemos crearnos nuestra propia espiritualidad, ¿no? La cosmovisión es finalmente poner los lentes, una cosmovisión bíblica de lo que Dios dice acerca de la salvación, de la santificación y estos errores como el monergismo
No queremos que hoy estén publicando en Instagram o en el estado, soy monergista y bueno, simplemente que lo entendamos nosotros como, porque las personas sí se te pueden mandar información y quizás ni siquiera sabemos de qué están hablando, ¿no? O pueden mandar versículos que están hablando de la salvación y aplicándolo a la santificación. Y ese es el grave error. Entonces, por eso es importante de uno discernir. Cuando la Biblia te dice la salvación es por gracia, ese versículo ¿de qué está hablando? De la salvación, no está hablando de la santificación, ¿no? R.C. Ryle es este autor que yo les comentaba que atacó este movimiento y él decía, no confundamos ni mezclemos lo que el Señor separó, ¿no? El Señor fue muy claro justamente y lo que en casi todas las cartas, lo que el mismo Pablo hace, o otros autores también, es separar lo descriptivo y después lo prescriptivo, o sea, lo que tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Pablo empieza escribiendo, por ejemplo, la epístola de los Romanos y empieza a hablar de lo que el Señor ha hecho. El Señor ha hecho esto, el Señor ha hecho esto, y luego llega al 11 y le dice a la iglesia, ahora ustedes tienen que vivir a la luz de lo que el Señor hizo, entonces vivan. Miren solamente en un ejemplo muy claro, y seguramente muchos lo conocen, pero vamos a Romanos 11. Y si han leído Romanos, se han dado cuenta de que desde el 1 está hablando de la corrupción, está hablando de la justificación del primer Adán, del segundo Adán, de muertos al pecado, de la elección de Israel, pero está hablando todo del descriptivo, de lo que el Señor hizo por su pueblo. Pero el 11:36 termina con una doxología, como una oración, dándole la gloria a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comienza el 12 de una manera prescriptiva, de una manera imperativa para el pueblo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? A la luz de todo lo que estoy diciendo, les ruego por la misericordia de Dios, ustedes preséntense sus cuerpos, no sus mentes, ustedes todo completo, como un sacrificio vivo y santo, aceptable, que es culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, no tomen la forma que el mundo ofrece, sino que transfórmense mediante la renovación. Son imperativos. Ahora le está diciendo la iglesia, ustedes han sido salvos, ahora actúen como salvos, vivan en esta novedad de vida, ¿no? El pueblo de Israel, ayer estábamos con un taller de predicación en Éxodo y hace 8 días estuvimos en el CCB con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, escuchando la ley del Señor. ¿Qué le dice el Señor? Cumplan la ley y yo los voy a liberar. ¿Eso es verdad o es falso? Cumplan la ley y yo los voy a liberar. ¿Es qué? Perdón, no escuché. Sí, pero pensemos en el pueblo de Israel, el Éxodo. Él los sacó de Egipto y después de Egipto le entrega la ley para que... Eso es básicamente lo que hace con nosotros, ¿no? Él los libera, nos salva y ahora nosotros obedecemos porque amamos al Señor en agradecimiento. El Señor no nos entrega una ley para que la cumplamos y cuando termines hablamos a ver si te acepto o no. Hermano, la salvación no se trata de eso. La salvación se trata de que somos aceptados en Cristo, Jesús, en la cruz como dices, pero justamente ahora la ley nos ha sido entregada para que vivamos en esta novedad de vida, disfrutemos y nos gocemos. Pablo dice en Romanos 6 acerca de eso. La ley debe ser un gozo para nosotros en agradecimiento a lo que el Señor hace. La ley no... De cierta manera no tenemos que, como hablamos de los antinominianos, que dicen la ley la dejamos fuera. Si no se acuerdan, vean la clase otra vez. Pero básicamente lo que dicen es la ley no importa, porque Dios ya la cumplió. No, Dios la cumple y soy aceptado en Dios en eso, pero finalmente Dios nos llama a que la ley moral, los 10 mandamientos, eso no ha dejado de existir. Yo tengo que vivir a la luz de esto.
finalmente, ¿no? Entonces, básicamente quería incluir un tema más a esta serie que estamos viendo, y si hay alguna pregunta, algún comentario, podemos aprovechar este tiempo también para hacerla acerca de esto. No sé si quieres agregar algo, Luis, por ahí, o alguien más. Así es. Amén, sí, sin duda. El Señor nos la ha entregado para... O sea, la ley nunca es mala. Y eso es lo que estuvimos viendo también en el CCB, porque refleja el carácter de Dios. Y Dios es santo y nos muestra nuestra condición. Y ese es uno de los propósitos de la ley. Pero la ley también tiene un propósito que nos apunta a Cristo, como necesidad. No puedo cumplirla, pero necesito a Cristo. Entonces nos lleva como ese ayo, como dice Gálatas, ¿no? Y finalmente la ley también es nuestra conducta, nuestra modo de conducta finalmente a lo que Dios considera que es bueno, porque Él finalmente es el que la plantea. No la ley de este mundo, no la ley moral que finalmente está en este mundo, sino la ley que el Señor ha dado. Johnny. Algo para tener en cuenta es que ahora nosotros podemos obedecer la ley por amor. Gracias, amigo. Ahora nosotros podemos obedecer la ley por amor. Antes no podíamos porque éramos esclavos del pecado. Entonces, un poco lo que decía Dani, si fueron libertados de Egipto, ¿no? El pueblo de Israel, Dios le da una ley para poder vivir conforme a esa ley. Esa ley mostraba que no podían obedecerla completamente, que necesitaban a alguien. Nosotros tenemos a Cristo y por medio de Cristo podemos cumplir la ley, no a rajatabla, porque Cristo la cumplió a rajatabla, porque es sin pecado. Entonces ahora nosotros podemos obedecer por amor, por lo que el Señor hizo. Entonces en amor obedecemos, con nuestras faltas, nuestras fallas, pero sabemos que nuestra justificación es el Señor. Ese es el punto. Amén, amén. Les voy a leer un pasaje para terminar. No sé si había una mano más por levantado, pero Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. ¿Qué significa eso? Finalmente el pueblo estaba separado y necesitaba ser circuncidado para ser parte del pueblo. Entonces lo que está diciendo ustedes, los de Corintio, porque obviamente no son judíos, estaban en la incircuncisión de su carne. Pero Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonados de los delitos. Pero miren el 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. La ley nos muestra nuestro pecado y vamos a ser juzgados a la luz de esto. Y era un documento que estaba en una deuda contra nosotros. Lo quiero repetir. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado Cristo, agrego esta simplemente para aclarar, Cristo lo ha quitado de en medio. ¿Y qué ha hecho? Lo ha clavado en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces Cristo ha vencido la muerte, pero también ha vivido una vida perfecta que nos la otorga a nosotros, para que nosotros ahora vivamos a la luz del Evangelio y actuemos justamente como Él quiere que vivamos. Y ahora en agradecimiento, antes era por culpa, antes era por otro caso, pero ahora en agradecimiento, porque tenemos ahora el Espíritu Santo, vivimos entonces para la gloria de Dios.